Y el calcio, que es tan importante, tiene una concentración sérica que va alrededor de 9 a 11 miligramos por ciento, lo que corresponde en equivalentes por litro a 4.5 mil equivalentes por litro. Y su concentración sérica está en permanente equilibrio con el calcio que hay en el hueso. Es decir, la reserva más rápida quizás que tiene el organismo para reponer calcio es el hueso, ¿no? O para mandar hacia él es el hueso. Entonces tiene un equilibrio dinámico muy importante la concentración de calcio con el hueso, y las distintas hormonas que participan juegan con eso para elevar el calcio en unos casos, sacándolo del hueso, o disminuir el calcio en la sangre metiéndolo por el hueso, ¿no? Se une a las proteínas en un porcentaje importante, sobre todo la albúmina, de tal manera que cuando hay hipoalbuminemia la concentración de calcio baja y hay que corregirla. Hay una fórmula para corregir el calcio sérico cuando hay disminución de la albúmina, es esta que tenemos acá, porque aparentemente un paciente con hipoalbuminemia puede tener una concentración de calcio de 8, entonces uno dice que está con hipocalcemia, pero si la corrige multiplicando el valor de la albúmina por 0.8, o sea, 0.8 por 4 menos 2, porque 4 es la albuminemia más o menos óptima, y ponte a algún paciente que tenga una albúmina en 2, entonces es 4 menos 2 es 2, por 0.8 sale 1.6, más un calcio de 8 que tenga el paciente en laboratorio sale 9.6, o sea, es un calcio corregido normal. Esta es una forma para corregir el calcio cuando hay hipoalbuminemia, y no pensar que el paciente está intercurriendo con hipocalcemia, ¿no? Pero si tiene una albúmina normal y el calcio está por debajo de 9, sí se puede definir que es una disminución del calcio. Entonces, en la regulación del calcio hay una serie de hormonas que participan. Hay hormonas que suben el calcio, como es el caso de la paratormona, producida por las glándulas paratiroides, la hormona paratiroidea o paratormona, y la vitamina D son sustancias que suben el calcio en la sangre, mientras que la calcitonina, que es producida por las células C parafoliculares de la tiroides, que están alrededor de los folículos, producen la calcitonina, y esta calcitonina se almacena en la tiroides y en la paratiroides también, y de ahí se libera, y la calcitonina lo que hace más bien es disminuir el calcio en la sangre. De tal manera que estas entran en juego cuando el calcio en la sangre se altera. Cuando hay disminución del calcio, inmediatamente la paratormona aumenta. Y eso va a llevar a una absorción del calcio gastrointestinal, a un aumento de la resorción ósea, es decir, de la desmineralización ósea de calcio y fosfatos, y a un aumento de la formación de calcitriol. El calcitriol es la vitamina D3 activa, es el 1,25 de hidroxicolecalciferol, que además potencia la paratormona porque absorbe el calcio gastrointestinal y disminuye la excreción urinaria de calcio. La paratormona también puede hacer esto. Entonces, cuando hay disminución del calcio, aumenta la paratormona y aumenta la activación de calcitriol, o sea, vitamina D3 activa, y eso genera una absorción mayor gastrointestinal de calcio a cargo sobre todo de la vitamina D, un aumento de la resorción ósea a cargo de la paratormona y apoyada en ese caso por la vitamina D, y una disminución del calcio urinario, de la excreción de calcio urinario, inducida por la paratormona y apoyado por la vitamina D. En cambio, cuando aumenta el calcio, quien va a aumentar en sangre, la hormona que va a aumentar ya no es la paratormona, sino la calcitonina. Y la calcitonina va a tener que bajar el calcio, y para eso disminuye la resorción ósea, evitando que salga del hueso o que se meta al hueso, y disminuye la excreción urinaria de calcio, entonces el calcio ya no sale por orina y aumenta en sangre. Esto lo vamos a volver a repetir en varios diagramas que vamos a revisar. Entonces, cuando hay una disminución del calcio plasmático, quien aumenta es la paratormona de las glándulas paratiroideas. Esto estimula las glándulas paratiroideas, aumenta la paratormona y aumenta el calcio, ¿no? ¿Por qué aumenta el calcio? Porque hay resorción en el hueso, se disminuye la pérdida de calcio urinario y se aumenta la absorción gastrointestinal. En cambio, cuando el calcio aumenta, las células C parafoliculares comienzan a producir más calcitonina, aumenta la calcitonina y la calcitonina disminuye el calcio, frenando la resorción ósea y haciendo que se quede en el hueso y produciendo una mayor pérdida urinaria de calcio para que el calcio baje en sangre. Estos son los signos de hipocalcemia e hipercalcemia en cada una de las dos situaciones. La hipocalcemia se caracteriza por tetania, o sea, contracciones neuromusculares, el signo de Chebostek, que ustedes han conocido cuando han hecho semiología, parestesias, excitabilidad neuromuscular, convulsiones, ¿no? Entonces la hipocalcemia es grave. La hipercalcemia también puede traer letargo, debilidad, vómitos, y cualquiera de las dos puede inducir también arritmias, ¿no? Muy bien, entonces esto de la dinámica del hueso es importante recordarla. El hueso es un tejido dinámico en el cual hay remodelación ósea permanente, es decir, durante la vida el hueso se va renovando, no es estático, eso se llama la remodelación ósea, y constituye en una desintegración del hueso que se vuelve a renovar, ¿no? Y todo está al final microscópicamente establecido en unas unidades de remodelamiento que son cavidades de 60 micras, que son huecos en el hueso producidos por los osteoclastos, que inducen la resorción ósea o ejecutan la resorción ósea. Y luego el osteoblasto vuelve a llenar estas cavidades, estas unidades de remodelamiento, y entonces el hueso se vuelve a regenerar. Quien dirige toda esta orquesta, tanto del osteoclasto que produce la osteotenia, digamos, o la resorción ósea, mejor dicho, es el osteoblasto. El osteoblasto
es el que sintetiza la matriz ósea y luego fomenta la mineralización de esa matriz proteica, pero es el que también gobierna las acciones del osteoclasto, o sea, le informa al osteoclasto cuándo tiene que producir estas unidades de remodelamiento, de resorción, y cuándo tiene que cesar en su trabajo, y él tiene que entrar a producir el relleno del hueso que se resorciona. Pues acá se entiende un poco más. Tenemos acá los osteoclastos que están produciendo estas unidades de remodelación que habíamos descrito. Y luego el osteoblasto le indica a los osteoclastos que ya no se diferencien, que ya no trabajen, que disminuyan incluso su número, que haya apoptosis de osteoclastos. Y ellos entran y sintetizan matriz ósea proteica y fomentan luego la mineralización de esa matriz ósea. Entonces se vuelve a formar el hueso y así es una continua remodelación ósea durante la vida. Pero lo que hay que recordar es que a partir de los 40, 45 años comienza a haber un desequilibrio. Es decir, hay más resorción que síntesis. Es poco lo que hay en cada ciclo, pero se produce. Entonces, si pasa el tiempo, la osteopenia siempre es una amenaza. Por eso es muy importante, independientemente de los tratamientos que se puedan dar para la osteoporosis o para la osteopenia, tener una buena masa ósea cuando uno llega a esa edad. Porque si uno llega a los 40, 50 años con una buena masa ósea, por más que vayas perdiendo hueso en forma relativa en este proceso de remodelación, esa pérdida de hueso no va a producirte a la larga porque tienes una reserva orgánica de hueso importante. Entonces no va a haber osteopenia ni va a haber fracturas, que es lo que finalmente impacta sobre la mortalidad de estas personas. Entonces es muy importante llegar con una buena masa ósea a esa edad y para eso es importante alimentarse. Tomar calcio, tomar leche, hacer ejercicio y entonces todos esos son estímulos que van a producir una mejor masa ósea. Y si uno llega a esta edad con buena masa ósea, por más que vaya perdiendo a través de 20, 30, 40 años, nunca se va a exponer al riesgo de las fracturas. Pero si uno no llegó con buena masa ósea a esa edad, por supuesto, cuando pasen los años la osteopenia va a venir y luego la osteoporosis y luego las fracturas patológicas y luego la muerte, porque las fracturas patológicas de cadera o de otros núcleos, sobre todo la de cadera, llevan a la muerte al paciente, finalmente. Entonces no es una gracia. Entonces hay que alimentarse bien, hay que llevar una vida saludable, hacer ejercicio y comer calcio, exponerse al sol para que los precursores de la vitamina D se activen, consumir una dieta variada que tenga todos los componentes nutrientes para que uno tenga una buena masa ósea y entonces eso es su sello de garantía por el cual no vas a desarrollar osteopenia, o más poca, así seas hombre o mujer. Esto es lo mismo. Acá tenemos las unidades de remodelación, donde están estas células multinucleadas, que son los osteoclastos, que tienen, como vamos a ver, un origen hematopoyético, y están produciendo estas cavidades que luego van a ser rellenadas por el osteoblasto, que sintetiza la proteína e induce la mineralización. Todo este proceso que es la remodelación es gobernado. El cerebro de esto es el osteoblasto. A través de citoquinas que él secreta, gobierna la función del osteoclasto. ¿Ya? Este es un osteoclasto. ¿Ya? Por supuesto, no es el único, el osteoblasto, el que lo puede manejar, pero muchas, como vamos a ver, se viabilizan a través del osteoblasto. Las células madre hematopoyéticas generan linfocitos, hematillas, plaquetas y generan la serie granulocito-monocito. De la serie granulocito-monocito salen los granulocitos y salen los monocitos. Y de esta serie de los monocitos se diferencian los osteoclastos. Entonces ese es el origen de los osteoclastos, ¿no? Este osteoclasto lo que hace es unirse acá al hueso por unas proteínas integrinas y comenzar a resolverlo a través de su actividad enzimática y de su función, a producir las unidades de remodelación que habíamos descrito. Este osteoblasto es gobernado, hemos dicho, este osteoclasto por el osteoblasto, pero también por otros influjos hormonales, ¿no? Por ejemplo, factor de necrosis, factor de crecimiento tisular alfa, factor de necrosis tubular, interleuquina 1. Todos estos son factores secretados también por el osteoblasto, que lo secreta para que el osteoclasto comience a hacer las unidades de remodelación. Pero aquí hay uno que es independiente, que es la paratormona. La paratormona directamente produce unidades de remodelación estimulando al osteoblasto. ¿Ya? ¿Cuáles son las sustancias que lo inhiben? La calcitonina inhibe al osteoblasto. ¿Ya? Los estrógenos lo inhiben, pero a través del osteoblasto, de estimular al osteoblasto para que secrete citoquinas que lo inhiben. Y hay citoquinas que típicamente lo inhiben, secretados nuevamente por el osteoblasto, ¿no? El factor de crecimiento tubular beta, en este caso ya no el alfa, el interferón gamma, y otras que son secretadas por el osteoblasto. Entonces, esto más o menos es una repetición de más o menos lo que pasa. Acá tenemos la serie granulocito-monocito, cómo de esta estirpe de monocitos se diferencian los preosteoclastos y luego los osteoclastos, ¿no? Que son los que están acá. Y estos osteoclastos van a producir la resorción ósea. Pero hay factores que los estimulan, que ya los hemos descrito, ¿no? Por ejemplo, interleucina 6 y otros más. Y hay unos señaladores o receptores muy importantes que son los RANK. Los osteoblastos tienen unos receptores RANK que pueden ser estimulados por el osteoblasto, que tiene otro receptor que se une a él, que es el RANK-L, el ligando de RANK. Entonces, cuando el ligando de RANK del osteoblasto se une al RANK del osteoclasto, el osteoclasto se diferencia y además comienza a producir resorción ósea. Y cuando el osteoblasto secreta estas moléculas, también. Pero cuando el osteoblasto quiere que ya todo esto pare, secreta una proteína que se llama la osteoprotegrina. Y la osteoprotegrina se interpone entre la interacción de RANK-L con RANK, y entonces evita la activación y la diferenciación y la función del osteoclasto.
Y además secreta el factor de crecimiento tisular beta que produce apoptosis del osteoblasto. Y así lo frena, ¿no? Acá está, esta es la acción de la osteoproteglina. Entonces, miren cómo el precursor de osteoblasto tiene su molécula RANK, ¿ya? Y el osteoblasto tiene el RANK L, o sea, el ligando de RANK. Y cuando lo liga, lo activa hacia osteoclasto y le da función. Entonces, mírense cómo el ligando de RANK, al ligar al RANK del osteoblasto o del precursor, genera la diferenciación hacia osteoblasto y genera, perdón, hacia osteoclasto y genera que el osteoclasto haga resorción. Pero en algún momento eso tiene que parar. Entonces el osteoblasto, ¿qué secreta? Secreta esta molécula que es la osteoproteglina, OPG. Y la osteoproteglina, miren cómo se intercala aquí entre RANK y el ligando RANK, evitando que el ligando RANK del osteoblasto active el osteoclasto. Entonces, al no dejar de suceder esto, el osteoclasto se inactiva. Se inactiva y se frena la resorción ósea, ¿ya? Entonces, los estrógenos, por ejemplo, hacen que el osteoblasto secrete osteoproteglina. Y así frenan la resorción. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo, el sistema RANK y osteoproteglina. Fíjate cómo el ligando de RANK liga el RANK del preosteoclasto y lo diferencia y lo activa, pero cuando está la osteoproteglina sucede todo lo contrario. Entonces, cuando hay resorción ósea, eso es lo que sucede. El hueso comienza a perder matriz ósea y minerales, entonces comienzan sus trabeculaciones a ser más manifiestas, comienzan a haber huecos verdaderamente y al final va a haber fracturas patológicas, ¿no? Entonces, si uno quiere evitar esto, hay que tener una buena masa ósea, como ya hemos comentado. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Acá tenemos un osteoblasto que está con su ligando RANK, el RANK L, activa a RANK y entonces hay unidades de remodelación, de resorción. Pero cuando ya no quiere el osteoblasto que haya unidades de resorción, secreta osteoproteglina y entonces ya no hay intervención RANK L con RANK y el osteoclasto deja de hacer resorción. Entonces acá hay una serie de sustancias que gobiernan este sistema del RANK también y que fomentan que los osteoblastos secreten determinadas citoquinas. ¿Quién activa las citoquinas activadoras de los osteoclastos? ¿Y quién activa el RANK en el osteoblasto? La paratormona, los corticoides, la vitamina D3. Entonces hace que haya resorción. En cambio, el estrógeno frena esto, ¿no? ¿Y quién fomenta la secreción de osteoproteína? Los estrógenos. Y más bien estas que producen resorción ósea frenan la producción de osteoproteína. La vitamina D3 normalmente mejora la mineralización ósea, es importante para la mineralización. Pero cuando hay un exceso de vitamina D3 o cuando hay un exceso de paratormona, la vitamina D comienza a impulsar, a propiciar mayor resorción ósea. Ese es el rol que tiene la vitamina D3. Entonces, mientras esté bien el calcio, esté bien la paratormona, la vitamina D3 es un factor de mineralización. Pero cuando el calcio cae o la paratormona sube, que generalmente suceden al mismo tiempo, más bien la vitamina D3 se convierte en una sustancia de resorción ósea. Entonces, aquí que es importante recordar que no debe bajar el calcio en la sangre, porque si el calcio en la sangre cae, quien se va a disparar es paratormona. Y la paratormona va a producir resorción ósea. Y además va a ser ayudada en esa condición por la vitamina D3. Entonces, es importante tener una buena ingestión de calcio y de vitamina D, pero sobre todo de calcio. Sobre todo los pacientes que tienen osteopenia, pero también aquellos que no. Cuando son jóvenes deben consumir calcio, porque si no, su paratormona puede elevarse y comienzan a hacer resorción tan jóvenes como a menores edades, ¿no? Entonces, esta es una recapitulación, más o menos es lo mismo, que, bueno, hay otras cosas, ¿no? ¿Qué cosa fomenta la remodelación? Acá tenemos, por ejemplo, el hipertiroidismo, por supuesto, la paratormona alta y la hipervitaminosis D, todo eso aumenta las unidades de remodelación y produce osteopenia. Los corticoides lo que hacen básicamente es disminuir la actividad del osteoblasto, entonces ya no hay recuperación de matriz ósea, entonces comienza a haber más resorción, ¿no? Y el déficit de estrógeno, que es lo que sucede después de la menopausia, ya no hay estrógeno, entonces el osteoblasto ya no es estimulado para frenar al osteoblasto. Entonces, un osteoblasto en una mujer sin estímulo estrogénico es un osteoblasto que produce citoquinas que activan al osteoblasto y deja de producir las citoquinas que lo inhiben y deja de producir la osteoproteína que habíamos analizado. Entonces, ¿qué es la osteoporosis? De alguna manera es esta perturbación del remodelamiento óseo donde va a predominar la resorción sobre la síntesis de hueso, ¿no? Y esto además es una cuestión fisiológica. A determinada edad comienza a predominar la resorción que la síntesis. Entonces, ahí es muy importante la reserva de masa ósea con la que llegaste a esa edad. El problema de la osteopenia no queda simplemente en que el hueso va a estar más débil, sino que al final se altera su microarquitectura y eso te lleva a fracturas patológicas, fractura de cadera, fractura de columna, de radio, que se pueden manejar, pero que son muy dolorosas. Pero la fractura de cadera, o sea, de fémur, lo lleva al paciente a que ya no se puede mover, y si no es operado de inmediato y rehabilitado, y él queda con la fractura y ya no puede caminar, va a morir. Va a morir por esa razón. Entonces, es importante la ingesta de calcio, es importante la actividad física y probablemente también la terapia de reposición hormonal como cuando ya la osteopenia o la osteoporosis está establecida, además, la terapéutica no va a fomentar una recuperación importante de masa ósea.
lo que va a hacer es frenar la resorción, enlentecer el proceso, pero no vas a lograr recuperar la masa que ya perdiste, ¿ya? Entonces hay que tener presente también eso. Nuevamente se refuerza el concepto que es importante llegar con una buena masa ósea a edades mayores de edad, ¿ya? Muy bien, hasta acá entonces ya vamos a entrar directamente con las hormonas y las drogas. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, entonces vamos. Entonces vamos a analizar la hormona paratiroidea que ya analizamos. Es una hormona proteica producida por glándulas paratiroides, que son 4 que están en la cara posterior de la tiroides. Y la estimulación de su producción es la hipocalcemia, ¿no? También los beta-adrenérgicos y también la vitamina D3 activa, pero su principal fundamento de aumento de secreción es la hipocalcemia. Y el principal de inhibición es lo contrario, la hipercalcemia, ¿no? Ya hemos analizado. Entonces, el equilibrio del calcio es una balanza de estas sustancias, ¿no? La paratormona provoca resorción, el calcitriol provoca resorción cuando hay paratormona elevada, mientras que la calcitonina evita resorción y los fosfatos también, y el calcitriol favorece la mineralización en forma fisiológica cuando esta balanza está adecuadamente funcionando. ¿Cuáles son los efectos o la acción de la paratormona? Aumenta, como el calcio baja, la paratormona aumenta, ¿y qué hace? Para aumentar el calcio, porque su función es aumentar el calcio, para que haya calcio para el corazón, para que haya calcio para el sistema nervioso, porque no pueden trabajar sin calcio. Entonces, cuando el calcio baja, inmediatamente la paratormona se eleva, ¿y de dónde va a sacar el calcio? Del hueso. O sea, aumenta la resorción ósea de minerales del hueso, calcio y fosfatos. También va al riñón y aumenta la retención de calcio, evita que el calcio se pierda por la orina, y más bien disminuye, perdón, la resorción de fosfato. Entonces, el fosfato se va por la sangre. Eso hace que disminuya el fosfato, el fosfato se va por la orina. Eso hace que disminuya el fosfato en sangre y es un estímulo para que el calcio aumente también. Y además, la paratormona fomenta la activación de la vitamina D hacia 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es el calcitriol, el cual induce mayor absorción de calcio gastrointestinal, y en esta condición de disminución de calcio y aumento de paratormona, aumenta la resorción ósea de calcio, apoyando a la paratormona en el hueso. Entonces se dispara todo un mecanismo para aumentar el calcio, que implica mayor resorción ósea, menor pérdida de calcio por orina y mejor absorción de calcio en el tubo gastrointestinal. ¿Ya? La paratormona per se no se utiliza, porque además, ¿cómo vas a usar paratormona? Lo tendrías y produciría resorción ósea. Entonces, lo que sí se usa es, por ejemplo, calcio. Esto es lo que pasa verdaderamente. Entonces, cuando hay disminución del calcio, como bien dice aquí, la glándula paratiroides aumenta la producción y la secreción de paratormona, la paratormona va al hueso y libera calcio, hace resorción ósea, la paratormona va al riñón y produce la conversión de 25-hidroxicolecalciferol en 1,25-hidroxicolecalciferol, que es el calcitriol produce mayor absorción de calcio gastrointestinal, pero también potencia la resorción ósea de la paratormona, en el hueso, en esta condición de hipocalcemia y paratormona secretada, ¿no? Y el calcio en el riñón, al igual que la paratormona, va a disminuir la pérdida de calcio, o sea, la excreción de calcio, y va a incrementar la excreción de fosfato. Esto es lo que va a pasar. Acá es lo mismo, como la disminución de calcio dispara la paratormona, eso aumenta la resorción en el hueso, fomenta la retención en el riñón y la absorción en el intestino. Y la conversión de vitamina D3 activa, ¿no? Calcitriol. Y el calcitriol en esa condición va a provocar más resorción ósea y va a también absorber más calcio en el intestino. Y va a frenar la pérdida de calcio urinario. Todo es una respuesta ya programada. En cambio, esta es la calcitonina. La calcitonina es un péptido que se produce en las células parafoliculares de la tiroides, las células C, y se acumula en la tiroides y en las paratiroides, y de ahí se libera. ¿Cuándo se libera la calcitonina? Al revés de la paratormona, cuando el calcio está alto, ¿no? Ahí es cuando se eleva la calcitonina. Hay otras sustancias que fomentan la liberación de la calcitonina, como el alcohol y los estrógenos. ¿Y cuál es el principal disminuidor de la secreción de calcitonina? La hipocalcemia. Entonces es a la inversa que la paratormona, ¿no? La paratormona se dispara por la hipocalcemia, mientras que la calcitonina se dispara por la hipercalcemia. Entonces, una vez que la calcitonina aumenta, va a disminuir el calcio en sangre, porque ella aumentó, porque el calcio en sangre aumentó, ¿no es cierto? Ese fue su estímulo. ¿Qué hace para eso? Frena la resorción. O sea, ya no se resorbe hueso. Y además aumenta la excreción renal de calcio, ¿no? Y de otros minerales, ¿ya? Además tiene un efecto analgésico y, bueno, esta sí se usa farmacológicamente. Su efecto farmacológico en la osteopenia es frenar la resorción, pero puede aumentar un poquito la masa ósea, no en forma grandemente significativa, pero sí. Este es nuevamente repitiendo la homeostasis del calcio, la homeostasis del calcio, ¿no es cierto? Cuando el calcio se eleva, se dispara la calcitonina y hace elevar el calcio. Y cuando el calcio baja, se dispara la paratormona y hace disminuir el calcio. Aumentar el calcio, ¿no? ¿Qué va a hacer calcitonina para disminuir el calcio? Frena la resorción y aumenta la pérdida.
Pero si el calcio baja, quien se secreta es paratiroides. ¿Qué va a hacer la paratiroides para que ese calcio suba? Lo va a sacar del hueso, o sea, resorción, lo va a traer del intestino con la vitamina D3, o sea, absorción, y va a frenar su pérdida urinaria junto con la vitamina D. Es lo mismo, ¿no? Si hay un aumento del calcio, quien se libera es la calcitonina, entonces evita que salga del hueso, se frena la resorción, evita que se absorbe, entonces frena la absorción y produce pérdida de calcio. Y si alguna situación lleva a la disminución del calcio, entonces se libera la paratormona y lo va a sacar del hueso, aumentando la resorción, lo va a absorber del intestino, quien lo va a hacer calcitriol, pero es la paratormona la que ha fomentado la maduración de calcitriol en el riñón, y además va a disminuir la excreción urinaria de calcio, ¿no? Y entonces el calcio va a aumentar. Este es el balance que sigue el calcio. Entonces, cuando uno deja de ingerir calcio, el calcio baja, y esto es lo que va a suceder. La calcitonina se puede dar por vía oral, es ineficaz porque es una proteína, se da básicamente por vía nasal, en inhaladores, ¿ya? Y tiene algunos efectos adversos, sobre todo vómitos, bochornos, a veces sangrado, rinitis por la aplicación nasal, dolores articulares, cefalea, algunas alergias. Y vienen preparados, ¿ya? De spray nasal, que vienen, o en ampollas, que también se puede dar endovenoso cuando hay urgencias de hipercalcemia, se puede dar calcitonina también en ampollas. Las indicaciones, entonces en los procesos de resorción ósea se da por vía nasal, ¿ya? Y en las hipercalcemias severas se puede dar a veces por vía endovenosa. La vitamina D o calcitriol, entonces aquí vamos a entender que la vitamina D tiene que estar activada para funcionar, ¿no? Pero el origen fundamental de vitamina D es el colecalciferol. Esta es la vitamina D3, el colecalciferol. Pero este colecalciferol para funcionar bien tiene que activarse en el hígado y en el riñón, ¿no? Y hay también vitamina D3 sintética que ya viene activada, que es el calcitriol. Ya hay el preparado farmacológico calcitriol. En cambio, esta vitamina D3, que es el colecalciferol, se tiene que convertir en calcitriol al hidroxilarse en el hígado y en el riñón y convertirse en 1,25 de hidroxicolecalciferol. Eso es fisiológicamente. Sin embargo, farmacológicamente ya hay calcitriol que se puede administrar. La piel lo que hace es convertir una serie de precursores de vitamina D en vitamina D3, o sea, en colecalciferol. Luego ese colecalciferol se tiene que activar en el hígado y en el riñón. ¿Quiénes dan estos precursores de vitamina D? Estos alimentos fundamentalmente, la leche, el pescado, la avena, el atún, el queso, ¿ya? Dan precursores de vitamina D, que en la piel se van a convertir en colecalciferol, esto que habíamos visto acá. Entonces la vitamina D tiene sus acciones, es una hormona, es una vitamina esteroidea, lipofílica, entonces tiene una acción en receptor nuclear, trabaja como muchas hormonas esteroideas, ¿no? Y lo que hace es, como las hormonas esteroideas, como los estrógenos o glucocorticoides, aumentar la transcripción, o sea, la síntesis del ARN. Entonces acá hay determinados alimentos que implican precursores de vitamina D, que esos precursores cuando van a ir a la piel, el sol en la piel los va a convertir en colecalciferol, o sea, en vitamina D3. La vitamina D3 aumenta la absorción intestinal de calcio, aumenta la resorción renal de calcio, retiene el calcio porque aumenta el calcio, y garantiza la mineralización. Solamente que comienza a producir resorción ósea cuando hay exceso de paratormona y hipocalcemia. Entonces ahí sí favorece la resorción, pero normalmente es importante para la mineralización. Retiene fosfato en el organismo y eso es importante para la mineralización. Y estimula al osteoblasto a que produzca matriz ósea, ¿ya? Y a que produce mineralización. O sea, la osteocalcina. La osteocalcina es una especie de citoquina que fomenta la liberación, la mineralización de la matriz proteica del hueso. Entonces, de aquí para acá es un factor mineralizador, pero se convierte la vitamina D3 en un factor resorbedor de calcio cuando hay disminución de calcio en sangre y elevación de paratormona. Lo que hemos visto entonces, los precursores que vienen de la dieta, por la luz del sol se conviertan en colecalciferol o vitamina D3. Esa vitamina D3 se hidroxila en el hígado y luego en el riñón y se obtiene la 1,25 de hidroxicolecalciferol. Esa 1,25 de hidroxicolecalciferol es finalmente la que actúa. ¿Y qué es lo que hace? Garantizar la mineralización ósea porque retiene fosfato. Pero a nivel del riñón retiene calcio y a nivel del intestino aumenta la absorción de calcio. Por ahí todo trabaja bien, eso fomenta la mineralización. Pero cuando hay disminución de calcio en sangre y paratormona aumentada, ¿qué hace la vitamina D3? Potencia la resorción. Esa es la situación, ¿no? Eso es lo malo de tener un calcio bajo, ¿no? Porque eso va a inducir que la paratormona, incluso va a ayudar, con la ayuda de la D3, van a producir resorción. Y además acuérdense que la paratormona provoca maduración de vitamina D3, o sea, hidroxilación 25 en el riñón. Entonces aumenta la vitamina D3 y cuando hay hipervitaminosis D3, la balanza se va al otro lado, se va a la resorción ósea en lugar de fomentarse la mineralización. La vitamina D3 se absorbe por vía oral, es una vitamina liposoluble, o sea, se puede absorber más o menos bien con alimentos. Y este colecalciferol va a hidroxilarse hasta convertirse en el hígado y el riñón sucesivamente en el 1,25 de hidroxicolecalciferol, que es conocido como calcitriol y que es el preparado farmacológico.
El calcitriol, entonces, es la forma activa de la vitamina D3, se metaboliza en el hígado, se excreta en el hígado. Hay preparados de vitamina D3, y ya hemos dicho, uno es el calcitriol, que ya viene calcitriol como tal, o uno que también se puede usar, que es el raquiferol, que viene en ampollas de vitamina D3. Esta D3 va a tener que activarse en el hígado y en el riñón después. Las indicaciones de la vitamina D es cuando hay carenciales de vitamina D, ¿no es cierto? O cuando hay raquitismo. Y cuando hay raquitismo, lo que se da es, no se da calcitriol directamente, sino raquiferol. Hay enfermedades renales que generan pérdida de vitamina D3, entonces ahí sí se tiene que dar calcitriol. Y como tratamiento y manejo del riesgo de la osteopenia, también se da la vitamina D, que puede darse bajo la forma de calcitriol o bajo la forma de vitamina D3 con calcio. Entonces, donde sí se tiene que dar necesariamente calcitriol es cuando el origen de la deficiencia de vitamina D3 activa está en el riñón. El riñón no hace esa hidroxilación en 25 y entonces nunca la va a ver. La manera de que tú tengas vitamina D activa en sangre es en estos pacientes renales dar directamente calcitriol. La vitamina D3 tiene una toxicidad, sí, puede dar hipercalcemia, porque es un gran elevador de calcio, y cuando hay exceso de vitamina D3 puede haber un aumento del recambio óseo, de la osteopenia. Muy bien, esos son entonces las cuestiones hormonales y las terapias derivadas de ellas, ¿ya? Concretamente la vitamina D3 y la calcitonina, ¿no? Pero no son las únicas formas de tratar la osteopenia. Acá viene una muy importante, que son los bifosfonatos. El primer bifosfonato que hubo es el alendronato, ahora hay muchísimos más. Estos son pirofosfatos, son muy parecidos a los pirofosfatos. Entonces van y se fijan a los puntos de resorción ósea y bloquean la resorción, inhibiendo al osteoclasto. O sea, no necesita mediarse su acción por el osteoblasto, ¿no? Esto no es un manejo hormonal, sino es directamente inhibiendo la resorción ósea. Son los alendronatos, ¿no? Entonces, los alendronatos, ¿qué hacen finalmente? Disminuyen el número y la actividad de las unidades de remodelación, ¿no? Entonces, disminuyen la pérdida de masa ósea. Y algo pueden recuperar. Los bifosfonatos, el alendronato se daba inicialmente por vía oral, producía mucho ERGE, mucho reflujo gastroesofágico, se tenía que dar en la mañana y el paciente se tiene que quedar parado. Luego el alendronato se distribuye a los tejidos y de ahí va yendo al hueso por una redistribución. Y luego se excreta por el riñón sin metabolismo. Los bifosfonatos, reacciones adversas, ya lo hemos dicho, quizá la principal sea la dispepsia y el reflujo gastrointestinal, ¿no? Luego salió el residronato, que tiene menos reacciones adversas. Luego el panedronato, que se da por vía endovenosa, pero cada 3 meses. Y luego el solendronato, que se da cada 6 meses y cada 12 meses incluso. Y han ido saliendo otros bifosfonatos que ya no tienen muchas reacciones adversas y se hacen terapias mucho más cómodas en comparación con el primero que hubo, que es el que hemos escrito, que es el alendronato. ¿Para qué se usan los bifosfonatos? Para la osteopenia, osteoporosis posmenopáusica u otra que puede haber. Y siempre todo manejo de osteopenia, ya sea preventivo o terapéutico, tiene que estar puesto sobre una mesa, que es la que va a garantizar todo, que es un buen aporte de calcio y de vitamina D. ¿Ya? Los alendronatos están proscritos, no se deben dar en niños pequeños ni en gestantes, ¿ya? Y en pacientes renales, por sustracción renal. Y finalmente, las sales de calcio. Eh, bueno, en cuanto a eso, la dieta viene en los lácteos o en otros productos ricos en calcio. Es importante consumirlos por ello, para que el calcio no baje y la disparatormona no se dispare. Pero también puede haber, para algunas necesidades, suplementos de calcio, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay hipoparatiroidismo o cuando hay un tratamiento de osteopenia, se tiene que dar un aporte de calcio, ¿no? El calcio puede ser, en esos casos que hemos descrito, generalmente por vía oral, pero a veces, en algunos casos de hipocalcemia severa, se puede dar por vía endovenosa. Entonces, cuando hay hipocalcemia severa, se tiene que dar gluconato o cloruro de calcio por vía endovenosa. Pero si son los tratamientos crónicos que hemos descrito, se dan por vía oral, carbonato de calcio, ¿ya? Que viene como caprimida, y también viene como caprimida D, o sea, carbonato de calcio con vitamina. Esta administración de calcio oral tiende a producir estreñimiento y puede disminuir la absorción de fosfato, lo cual no es muy bueno para el hueso, pero sí es bueno en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Muy bien, entonces hasta acá es en sí lo terapéutico que teníamos que hablar. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, entonces. Acá hay unas pequeñas reflexiones de la terapia de reposición hormonal que ya la vimos cuando hicimos estrógenos. Entonces, los pacientes posmenopáusicos, las mujeres posmenopáusicas se quedan sin estradiol. Entonces, el osteoblasto deja de producir citoquinas que frenen al osteoclasto. Entonces, el osteoclasto se dispara y aumentan las unidades de remodelación y hay resorción. ¿Sí? Entonces, se supone que la terapia de reposición hormonal da estrógenos y entonces frena este problema que se da con la resorción. La terapia de reposición hormonal, mientras más precoz empiece, mejor efecto va a tener porque frena la resorción más rápido. Y lo que se da normalmente son estrógenos conjugados, ¿no? De origen vegetal y equino. Se da 0,625 miligramos al día.
Y también, si la paciente tiene útero, hay que darle medroxiprogesterona 5 miligramos al día. O sea, ella toma hormona todos los 21 días, pero los últimos días, además de estrógeno, o sea, no, perdón, de estrógeno conjugado, toma un progestágeno, que es la medroxiprogesterona. Y luego de eso viene un pseudo periodo menstrual, que la idea de producir eso es evitar la hiperplasia y el cáncer de endometrio que podría producir en el útero la terapia continua de estrógenos, ¿no? Entonces, pero la terapia de reposición hormonal de todas maneras aumenta el riesgo de cáncer de endometrio y de mama, ¿no? Nuestros pacientes, las mujeres que hacen tienen que ser vigiladas al respecto, aumenta la posibilidad de tromboembolia venosa y aumenta la posibilidad de litiasis biliar. Entonces, todo esto ha hecho que se esté reevaluando el beneficio de la terapia de reposición hormonal, ¿no? Estas reacciones, ¿no? Los cánceres, la tromboembolia venosa, la litiasis biliar. Y además, como han aparecido otras formas, como los bifosfonatos, el calcitriol, entonces, mayor razón para reevaluar. Ahora, existen terapias de reposición hormonal que no tienen tanto efecto adverso, como es el caso del raloxifeno. El raloxifeno es un estimulador selectivo de receptores esteroides estrógenos. Ya habíamos visto cuando hicimos estrógenos que es estrogénico en el hueso, pero no es estrogénico en mama ni en útero. Entonces, el riesgo de cáncer de mama y de cáncer endometrial baja. No son tan importantes como cuando se usa estrógenos conjugados. Lo que no disminuye es la tromboembolia venosa y la litiasis, ¿no? La litiasis biliar. Es el raloxifeno. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ahí hay una pregunta sobre la prevención. Miren, la mejor manera de prevenir es tener una buena masa ósea. Desarrollar durante la juventud una buena masa ósea. Para eso hay que alimentarse, hay que consumir calcio y hay que hacer ejercicio. Esa es la mejor prevención. Por encima de eso, cuando tú vas a hacer cualquier tipo preventivo o terapéutico de osteopenia, tienes que garantizar que haya buen nivel de calcio en sangre y buen nivel de vitamina D. Entonces tiene que darse un apoyo con calcio y vitamina D. Cualquiera sea la intención, sea profiláctica o sea terapéutica, ¿no? Porque no tiene sentido dar una terapia si no garantizas un buen calcio en sangre. ¿Por qué? Porque si disminuye el calcio, quien se dispara es la paratormona, y la paratormona se come hueso. Ya lo vimos, ¿no? Entonces, es una pregunta difícil, media capciosa, si se da de forma preventiva. Lo que se puede decir es que cualquier actitud farmacológica contra la osteopenia, sea preventiva o terapéutica, se tiene que asentar sobre una mesa. Y esa mesa es ingesta de calcio y vitamina D. Ahora, ¿cuál es la mejor prevención? Buena masa ósea, buena alimentación, ejercicio, exposición solar. Eso es algo que nos faltaba reforzar, ¿no? La exposición solar es importante porque convierte los precursores de vitamina D en vitamina D3. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, ya que están todos, la exposición que tienen que hacer sobre la investigación formativa, van a tener que hacer una exposición, todavía la fecha no está definida, de tal manera que mis grupos en concreto preparen el tema a según lo hemos planificado, un, un, un documento escrito que no tenga más de 10 páginas, que no sea extenso, lo más mínimo posible, pero que se alargue en lo puntual que se necesita, y una exposición tienen que hacerla en PowerPoint para que la expongan 4 participantes de ambos grupos, ¿no? De una semana y de la otra. Escogen ya ustedes con libertad esos 4 que van a exponer y exponen y se distribuyen entre ustedes toda la información, ¿de acuerdo? Pero hay que tratar de ser, mientras más concretos, mejor. Donde nos podemos explayar es en lo puntual que se les está pidiendo en cada una de las investigaciones, ahí se pueden explayar, no hay problema, pero en lo demás hay que ser muy concreto, de tal manera que no salga un documento extenso, ¿ya? No debe salir un documento extenso porque esa no es la idea que se tiene. Tiene que ser más bien algo sintáxico y que nos introduzca rápidamente en el tema que queremos ver y desarrollar, ¿no? Y la dinámica va a ser esa, van a presentar el trabajo, lo van a poner en el DUTIC y van a hacer una exposición que también la pondrán en el DUTIC y que en su momento la realizaremos cuando ya haya una fecha, por ahora no hay fecha. Muy bien. Ya les adelanté el PowerPoint por algunos de sus compañeros para que lo distribuyan.